Usted no sabe de política. Así lo descalifican a uno cuando quiere opinar. Resulta que ahora la prensa no se escandaliza ni altera por la inminente elección de Anabel Asín a la presidencia de la Asamblea. El Ejecutivo en manos del hijo, el Legislativo en manos de la madre, la Fiscalía y la función electoral en manos de una buena chica como Diana y su clon, la una india y la otra negra, que se hacen de la vista gorda cuando les conviene. La derrota del correísmo se dio en medio de circunstancias extrañas, pero resulta evidente que se debió también a errores de bulto. En lugar de acercarse más a Brasil y Chile, se mostró incondicional de Venezuela. A todo esto me pregunto cómo se verá el país desde fuera. La percepción de un observador cosmopolita puede tener del Ecuador es la de un país pobre, sometido a enormes presiones, desgarrado por la migración y ahora por la violencia, pero cuya tradición social y cultural lo han mantenido en una relativa paz social. No ha sucedido lo de Guatemala, donde hay cientos de miles de muertos, ni lo de Argentina y Chile. Quizá ahora se puede presumir que se va a convertir en una especie de El Salvador, con cárceles dedicadas a recibir los presos que Estados Unidos no quiere en las suyas. Podría en efecto suceder, pero El Salvador es un país que viene de un largo conflicto armado, que desembocó en la brutalidad de las maras, según me lo contó alguna vez el que fuera representante de El Salvador en nuestro país. Ecuador no ha pasado por esa violencia, aunque ahora sufra una violencia que lo ha convertido en un país peligroso. Pero ha habido episodios de bandolerismo en nuestro país como el que estamos viviendo ahora. Según recuerda un amigo que vive en Manabí, un episodio similar se desató en los años 50 y 60 y fue aplastado por los militares, así como fue aplastada también una protesta del año 59 en Guayaquil. Nuestro país es mezquino y por eso mucha gente se ha ido fuera. Pero cabría recordar dos cosas. Jorge Icaza escribió sin moverse de Quito, lo mismo que Borges o Juan Rulfo se quedaron en sus países. Onetti al final de su vida sí se fue a España. Por otra parte, nuestro país se parece mucho más en su configuración cultural y sociohistórica a Perú y Colombia, donde han existido largos y sangrientos conflictos. ¿Por qué no se han instalado aquí también? Es curioso, pero durante la independencia y después de esos años de guerra, Ecuador carece de héroes propios. Aparte de García Moreno y de Eloy Alfaro, no existen personajes de larga y extrema beligerancia. Las muertes violentas de García Moreno y de Eloy Alfaro parecieran haber cerrado un ciclo de intolerancia que se abre al más puro sentimiento liberal que se caracteriza justamente por su inclinación a la tolerancia. El siglo XX en Ecuador, a pesar de los golpes militares y las sublevaciones, invasiones y conatos revolucionarios, se caracteriza por una política de corte populista, representada por Velasco Ibarra, pero también por Carlos Guevara Moreno y sus sucesores. Creo que, no obstante el verticalismo y el clientelismo propios de estos fenómenos, la cultura tenía una arraigada inclinación liberal. Para muestra cabe recordar que el hombre de letras más importante de nuestro país, Benjamín Carrión, era un liberal, es decir, un libre pensador, un ilustrado, que llegó a creer en la utopía de un país que podía ser una potencia cultural, es decir, una potencia liberal. Y en eso posiblemente no andaba tan lejos de lo que ya era el país. Un espacio de discusión, de tolerancia, donde las posiciones se moderaban para escuchar al otro. Un observador externo, digamos, un Guillermo O'Donnell, quien se interesó en el país en cierto momento, posiblemente vería un paralelismo entre la política ecuatoriana y la brasileña. Ni en Ecuador ni en Brasil hay grandes héroes de la independencia, en el primer caso porque el país es arrastrado por los grandes movimientos continentales, en el segundo porque Brasil es un país que no vive una guerra de independencia. El liberalismo en Ecuador libra una guerra de 50 años y aunque se impone mediante la violencia, deja un legado cultural profundo. El liberalismo en Brasil se impone también gradualmente y el Brasil nace a la vida independiente como un Estado liberal cuando finalmente se independiza de Portugal a fines del siglo XIX. Estos países tienen otros problemas, como el legado colonialista de la esclavitud, que en Ecuador significó el servilismo de los indios y en Brasil el de los negros. Sin embargo, cabe preguntarse por qué estos dos países no se han convertido en campos de batalla, como ha sucedido en otros lados. Esto me lleva a creer que Noboa se parece más a Bolsonaro, aunque Luisa sigue estando más cerca de Maduro. Si el correísmo logra reformarse, posiblemente comprenda que le conviene más acercarse a Lula.
Ustedes ya son África, me dice un profesor chileno sobreviviente de Pinochet. Por cierto, Bolsonaro incendió el Brasil, pero ahora Lula gobierna el Brasil. Allí existe una enseñanza que debemos apreciar en toda su magnitud. Democracia, esa palabra no significa nada, me dice un querido tío que conoció a Pancho Jaime. ¿Qué significa la democracia para Brasil y Ecuador? No significa nada en verdad. Y la palabra liberalismo, liberal, tolerante, ilustrado, racional, libre, ¿significa algo todavía? Eso me lleva por otros caminos distintos, relativos a lo que está haciendo la Iglesia en nuestra región. Pero eso queda para otro momento.